Muy buenos días. Hoy vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Esta sección es nuestra número 3. Vamos a contestar una pregunta que Rosa Arroyo nos hizo. Ella nos pregunta: hola, quiero saber si es pecado no usar velo en mi cabeza, si es obligatorio. Entonces, Rosita, gracias por hacer esta pregunta. Espero que mi oración y mi deseo es que este video sea para su edificación y su bendición, y pues para la bendición de todos aquellos que van a ver este video. La respuesta corta es no, Rosita. No es pecado dejar de usar velo y no es obligatorio usar velo en la iglesia, pero ciertamente detrás de me imagino que usted hace esa pregunta en razón al capítulo 11 de Primera de Corintios, que habla sobre el velo. Entonces, ciertamente sí hay una enseñanza muy importante ahí en Primera de Corintios 11, que me gustaría que escuchar hasta el final el video para que entendiera por qué no es pecado de no usar velo. Y entonces, ¿cuál es entonces la razón de que ese capítulo está allí? ¿Y cuál es la verdadera enseñanza que el Señor Jesús nos quiere dar? ¿Qué les parece si entonces vamos a comenzar a leer el capítulo y lo vamos a ir desarrollando poco a poco? Dice así, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, como pueden ver, el Señor por medio de Pablo está diciendo: hay algo importante que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, lo importante para interpretar un capítulo de la Biblia es ver todo el contexto. Entonces, lo primero que debemos notar es que no empieza hablando del velo. Aquí empieza Pablo diciendo: hay algo que quiero que sepan, y comienza a hablar sobre la cabeza. La cabeza es un símbolo de autoridad. Entonces, cuando aquí habla la cabeza de todo hombre es Cristo, está diciendo la autoridad de todo hombre es Cristo. La autoridad de la mujer es el hombre y la autoridad de Cristo es Dios. Entonces no comienza el capítulo hablando del velo, sino sobre las autoridades. Y realmente todo el capítulo se va a referir especialmente al tema de la autoridad, no del velo específicamente. O sea, el velo es un símbolo, me voy a adelantar a decir, de señal de autoridad. Entonces, el mensaje principal de ese capítulo no es si se usa o no el velo, sino es sobre la autoridad. Entonces, vamos a ir desarrollándolo para entender un poco más. Ok, pero entonces yo creo que muchas mujeres las que tal vez no habían escuchado este pasaje, tal vez hasta les habrá incomodado y les habrá molestado escuchar que leí que la Biblia decía que toda autoridad, toda cabeza de la mujer es el hombre. Tal vez no les agradó mucho, pero yo les pido que me tengan paciencia y que me escuchen hasta el final para que ustedes entiendan cuál es el sentido de este pasaje. Ok, alguien puede entonces decir que ¿será que Dios entonces está enseñando que el hombre es más valioso que la mujer por aquello de que lo escogió como autoridad sobre la mujer? Entonces la respuesta rotunda es absolutamente no. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En cuanto a nuestra dignidad humana, en cuanto al valor que tenemos delante de los ojos de Dios,
en cuanto a la, nuestra capacidad espiritual, nuestra capacidad intelectual, Dios ciertamente ha dotado al hombre y a la mujer con esas capacidades. Y delante de Él somos iguales de dignos y valiosos para Él. Y eso lo confirma el capítulo 3, versículo desde el 27 podemos leerlo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Os está diciendo, no hay ninguna diferenciación, no hay ninguna diferencia. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces está diciendo, hombres y mujeres son herederos de las promesas de Dios. Entonces no importa si son esclavos, si son libres, si son mujeres, si son hombres. Dice, no importa si son judíos, si son gentiles, no importa eso. Dice, todos en Cristo somos herederos. Entonces todos en Él tenemos esa dignidad y esa importancia para el Señor. Entonces alguien también podría decir, entonces, pues entonces si es que el hombre es la cabeza de la mujer, entonces el hombre puede hacer lo que él quiere y no tiene que rendirle cuentas a nadie. La respuesta es no. No, porque si ustedes analizan la estructura de la autoridad que acabamos de leer, en el versículo 3 dice, la cabeza, comienza diciendo, la cabeza de todo hombre, la autoridad de todo hombre es Cristo. Entonces el hombre no está por fuera de las autoridades. El hombre también está sujeto a una autoridad. Ok, entonces ciertamente esto tampoco entonces sería cierto. Ok, entonces y también por otra parte, si queremos entender un poco cómo es que se desarrolla la autoridad y cómo es que se desarrolla este asunto de la sumisión de la mujer, entonces los invito a que vayamos a Efesios capítulo 5, que va muy de la mano con este capítulo que acabamos de leer. Entonces dice en Efesios 5 desde el 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces está hablando de lo mismo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo está usando el ejemplo, así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que esa sujeción es bajo la voluntad de Dios. Entonces la mujer no está, sujeta a un trato de esclavitud, de opresión. A eso no está sujeta la mujer. Tampoco está sujeta a obedecer al varón si el esposo la indica y la induce o la anima o le pide que haga cosas por fuera de la voluntad de Dios. Si le pide que peque, que haga algo en contra de lo que Dios ha establecido, la mujer no tiene por qué obedecer ese tipo de cosas. Entonces por eso dice que como al Señor. Pero en cuanto a lo que es recto, en cuanto a lo que es voluntad de Dios, así no estemos de acuerdo, mujeres, las casadas deben estar sujetas, dice, a sus maridos en todo, dice. Pero entonces, ok, eso es lo que le corresponde a la mujer. Ahora vamos a ver cuál es el papel del hombre. Maridos,
amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por su iglesia. Entonces dice que asimismo los hombres deben amar a sus esposas. Y se dice, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice así, también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, aquí está entonces concluyendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su esposo. Ese es el resumen de todo el capítulo. Entonces, como ustedes ven, la autoridad que tiene ese varón como cabeza no solamente es un privilegio, sino más bien más que un privilegio, es una responsabilidad de amar, de cuidar, de sustentar, de proteger a su esposa y a su familia. Entonces, por eso es que el Señor le pide y le la manda a la esposa a que se sujete al varón, porque la responsabilidad que tiene el varón delante de Dios es una responsabilidad muy grande. Es la de liderar y gobernar una familia. Entonces el llamado a la mujer no es para que se, resista a la autoridad de su esposo, se rebelen contra esa autoridad o tal vez intente usurparla, sino más bien para que anime a ese varón, para que la mujer sea esa ayuda idónea a ese esposo, para que más bien sea esa ayudadora, esa que lo anima, esa que lo ayuda, no que lo estorba, sino que lo ayuda a cumplir con esa tarea que Dios le ha dado. Entonces, si hay problemas de liderazgo en el hogar, mujeres oren por sus esposos para que el Señor les dé sabiduría, pero el remedio para ayudar a mejorar esa autoridad, ese liderazgo, si es un poco deficiente, no es usurpar la autoridad del varón, no es resistiéndose y desobedeciendo y rebelándose en contra del esposo, sino más bien orando por él, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría y que lo ayude y lo fortalezca para cumplir esa tarea que Dios le ha mandado. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya nos dimos cuenta de que no es cierto tales argumentos horribles que he escuchado de que Dios es misógino, que Dios odia a las mujeres, que Dios manda que las opriman. Ciertamente todas estas cosas vienen de unas malas interpretaciones de la palabra de Dios, porque se toma un capítulo, un versículo y no se interpreta integralmente la escritura. Entonces ahí es el peligro de esas malas interpretaciones que pueden incitar a los hombres a ser abusivos con sus esposas. Pero esto se hace no por voluntad divina, ni como mandato de Dios, ni porque Dios quiera así. Porque ya nos dimos cuenta de cómo es la verdadera autoridad delante de los ojos de Dios. La autoridad es para cuidar, es para proteger, es para proveer. Entonces, no vemos ningún rastro aquí de odio hacia la mujer, sino todo lo contrario. Dios lo que quiere es proteger a la mujer,
y manda a ese varón a proteger a su esposa. Eso es lo que Dios quiere, proteger a las mujeres, a la parte, digamos, más débil. Por eso Pedro también dice que las mujeres, los varones deben tratarlas como vaso más frágil. Y nosotras también, no quiere decir que seamos menos dignas, menos capaces de hacer muchas cosas que hacen los hombres. Pero no por eso tenemos que tratar de competir con ellos. Porque ciertamente Dios nos dio muchísimas capacidades que en el orden correcto pueden ser muy valiosas para el hogar y la sociedad. Pero no para empezar a competir con los hombres. No tiene ningún sentido. Lo que sirve a la comunidad, a la sociedad, a un hogar, en vez de competir con los hombres, es que usemos esos dones, esos talentos, esas capacidades que Dios le dio para unirnos a los hombres y empujar hacia una misma dirección y ayudarlos a que ellos puedan cumplir con su tarea. Y cumpliendo ellos su tarea y nosotros estamos cumpliendo la nuestra como ayuda idónea. Que no es cualquier trabajo, ni es un trabajo menor, tampoco. Entonces, bueno, sigamos con el capítulo entonces de Primera de Corintios. Entonces dice, el hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. Porque Pablo habla de que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape. Y dice que si se niega a usar el velo, es como si se rapara o se cortara el cabello. ¿Por qué él está hablando de eso? Eso está hablando en un contexto local, digamos de la cultura judía, que entendían que el velo era una señal de que la mujer, era como que la mujer mostraba a través de poniéndose ese velo, usando ese velo, que estaba bajo autoridad. Entonces había un grupo de mujeres que intencionalmente se oponían a esas autoridades que Dios había establecido. Entonces se rebelaban en contra de ellas. Entonces, para identificarse como parte de ese grupo, ellas se rapaban la cabeza. También quienes se rapaban la cabeza eran las prostitutas. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí que era vergonzoso que una mujer se rapara la cabeza, porque simbolizaba que era algún miembro de alguno de esos dos grupos. Y también dice que entonces que si se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, pues que se rape o que se corte el cabello. Está diciendo entonces es que en ese tiempo se entendía que ese era el propósito del velo, en mostrar que esa mujer aceptaba la autoridad de su esposo. Entonces, si ella se negaba a usarlo, como la cultura era lo que indicaba, si ella se negaba a usarlo, pues estaba diciendo que no se quería someter. Entonces le estaba diciendo, miren, no hay puntos medios, o es este grupo de las de la cabeza rapada, o es de aquellas que se somete a su esposo. Entonces, si usted se somete a su esposo, debe usar ese velo. Eso era lo que estaba indicando Pablo. Entonces, pero pues ciertamente eso ya no aplica para nuestra sociedad, para nuestra cultura. Si yo me pongo un velo, eso no va a indicar de que yo estoy sometida a una autoridad, definitivamente no. Pero, por ejemplo, para ilustrarles cómo funciona aquello de las costumbres de nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una mujer es casada? Por una argolla, por el uso de una argolla. Entonces, quien usa la argolla
está indicando, es una señal para los demás de que esa mujer está casada. Por más de que así esté soltera, si se pone una argolla, cualquier persona puede pensar que esa mujer es casada. Si yo no lo uso, pues aunque esté casada, pero si yo no lo uso, lo primero que van a decir es esa persona es soltera, aunque no lo esté. Entonces así funcionan, digamos, las señales que hay en nuestra sociedad. Entonces, si yo uso el velo ahorita, pues no se va a entender de que yo me estoy sometiendo a algún tipo de autoridad. Entonces, por eso no se usa ya, digamos, el velo, pero para nuestra cultura, pero ciertamente sí se usaba en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, vemos aquí el uso del velo en Génesis 2, en la historia de Isaac y de Rebeca, que en ese tiempo la cultura, pues digamos que lo que hacía era que sus padres conseguían las esposas para sus hijos, y entonces aquí vemos un Abraham buscando esposa para su hijo Isaac. Entonces envía a su siervo que vaya y busque esposa cercana, digamos, a la parentela lejana. Entonces va este criado a buscar, digamos, a Rebeca. Entonces habla con su papá, con el papá de Rebeca. El papá le pregunta a Rebeca, ¿usted se quiere ir con ellos? Y ella acepta. Entonces emprende Rebeca este viaje con el criado para irse a encontrar con su futuro esposo. Entonces en ese contexto comienza diciendo aquí Génesis 24 versículo 63, dice: había salido Isaac a meditar al campo y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado, habiendo respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces vemos que Rebeca apenas ve a Isaac, a su prometido, ella dice que tomó el velo y se cubrió. Entonces ella estaba diciendo: me encuentro con mi futuro esposo, me pongo el velo en señal de que yo me voy a someter a él y que ya entonces estoy bajo su autoridad. Así era como funcionaba el velo en ese tiempo. Entonces, como les digo, eso no aplica a nuestra cultura. Pero el mensaje principal entonces del capítulo, que sí sigue vigente, es el hecho de que nos sujetemos a nuestra autoridad, que es nuestro esposo. Entonces continuamos leyendo el pasaje. Entonces dice: el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Aquí no está diciendo que la mujer no refleja, la imagen de Dios. Lo que pasa es que al hombre, a Dios, al delegarle la autoridad al hombre, entonces el hombre está representando la autoridad que Dios tiene en el cielo, y pues aquí en la tierra la está representando, reflejando esa autoridad de Dios aquí en la tierra. Entonces, por eso es que dice que el hombre refleja la gloria de Dios. Y dice que la mujer refleja la gloria del hombre. ¿Por qué? Pues nos va a decir más adelante aquí. Porque nos remite a Génesis, al momento de la creación del hombre y la mujer. Entonces dice: pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esa razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Entonces aquí está confirmando
que el uso de ese velo era para confirmar que esa mujer estaba, para mostrar que estaba bajo autoridad. Entonces, si vemos, por ejemplo, digamos, en la creación, si nos remontamos a cómo Dios nos creó, entonces aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, en el versículo 20, dice: y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces aquí no se había creado la mujer, ya se había creado el hombre. Entonces primero fue creado el hombre. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, como ven, esto no es un castigo. El hecho de que Dios haya escogido al hombre como autoridad no es un castigo por causa del pecado. Esto fue asignado antes de que cayeran ellos dos en pecado. Entonces, como vemos, si vemos un poco más atrás, el hombre fue formado de la tierra, del polvo de la tierra hizo el Señor al hombre y sopló al viento de vida en él. Pero la mujer no fue hecha de la tierra, sino que fue sacada de una costilla del hombre que ya fue creado. Entonces, como vemos, el diseño de Dios para la mujer y para el hombre es distinto. Solo el Señor sabe de qué manera nosotros hemos sido diseñados y qué cosas ha puesto, qué gracias ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso es que la mujer no debe competir con el hombre. No tiene que demostrar que somos iguales al hombre, porque eso es lo que nos hace distintas y hermosas. El hecho de que somos hechas distintas. El hecho de que cuando Dios nos creó pensando en cosas distintas, nos creó únicas. No tenemos que competir y creer que en eso es que se demuestra nuestro valor, siendo iguales al hombre. Podemos usar esas gracias que el Señor nos dio a la mujer para que unido al varón podamos crear sociedades que glorifiquen a Dios. Podamos crear hogares que glorifiquen a Dios y que sean, digamos, un remanso de paz para nuestros hijos y para nosotros mismos. Entonces no necesitamos competir con el hombre para mostrar que somos valiosas. Somos valiosas porque el Señor nos creó y porque Él es quien nos da valor y nos da, digamos, ese sentido de importancia, ese sentido de valía, nos lo da el hecho de ser creados por Dios. Entonces, como vemos, entonces el Señor nos diseñó a cada uno de manera distinta. Ok, entonces sigamos. Entonces dice más adelante aquí: sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Porque ciertamente, ¿por qué él dice Pablo esto? Porque muchos van a decir: ay, entonces que porque van a tomar el argumento de que porque el hombre fue creado primero, entonces la mujer importa menos. No, está diciendo: mire, la mujer no es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque si bien es cierto, la mujer fue sacada del hombre, los demás hombres fueron salidos de una mujer. Entonces está diciendo, entonces así como Efesios dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces está viendo que no es una razón para decir que somos menos importantes. Eso es lo que está Pablo queriendo cubrir cada detalle para que no haya una mala interpretación. Entonces dice: todo proviene de, dice, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzgues por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza?
¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Entonces, ciertamente, como dice que es vergonzoso para el hombre cubrirse la cabeza, eso indicaba entonces que el hombre no estaba cumpliendo con el papel que Dios le había dado. Entonces, ahorita, ¿cómo aplica eso? Entonces, se puede decir que es vergonzoso que un hombre no sea el proveedor de su hogar. Es deshonroso y deshonra su cabeza, que es Cristo, si el hombre no protege, no cuida, no suple para su hogar. La palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, es vergonzoso y deshonroso para un hombre que no cumpla su papel de líder, de proveedor, de protector, que abandone a su familia o que de pronto ponga encima de la mujer la responsabilidad de criar los hijos y digamos la guía espiritual recaiga sobre ella y él entonces no sea partícipe, porque parte de los papeles de un líder es precisamente entonces ser una guía, ser el que guía, el que enseña. Entonces esta no es una tarea que le corresponde exclusivamente a la mujer, sino también al hombre. Y a eso se refiere cuando dice es vergonzoso que el hombre no cumpla su papel como cabeza. Así como también es vergonzoso que una mujer se rebele en contra de su esposo, que una mujer le falte el respeto a su esposo. Eso es vergonzoso y deshonra a su cabeza, que es su esposo. Y por supuesto también a Cristo. Entonces por eso dice así como simboliza el papel del matrimonio, se simboliza como la unión de Cristo con su iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, así la mujer a su varón. Así como Cristo amó a su iglesia, así el hombre debe amar a su esposa. Entonces, esa es la enseñanza que quiere dejar este pasaje. Entonces yo les pregunto, si no aplica nuestra cultura, no se entiende que ese velo es señal de autoridad, entonces es necesario, es obligatorio usarlo, pues ciertamente no. Además, otra razón que yo les puedo dar para decir en conclusión que no es obligatorio usarlo en nuestros tiempos es digamos, si aplicamos una analogía para Colosenses 2, se lo voy a leer para que entiendan de qué les hablo. Este capítulo habla sobre la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, habiendo contemplado ya toda la gracia que Cristo ha hecho por nosotros, toda esa libertad que tenemos en Él. Entonces aquí, por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 20, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a esto? Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal, dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces yo les pregunto, el simple hecho de usar un velo, el uso externo de un velo, ¿eso hace que yo me ayude a vencer mis deseos pecaminosos? ¿Eso me santifica el uso de ese velo? Ciertamente no. Lo que nos transforma y nos santifica es el Espíritu Santo. Lo que nos ayuda es, por supuesto, la obediencia, pero digamos esa obediencia que produce el Espíritu en nuestro interior, que comienza en nuestro interior por convicciones. Pero si traemos la reflexión de que una mujer puede usar el velo, pero eso no significa exactamente que es una mujer virtuosa, que es una mujer obediente, que es una mujer sumisa y humilde. Puede usar el velo aparentando piedad,
pero no quiere decir que su interior realmente ella así lo sea. Y viceversa, una mujer puede ser humilde pero sin el uso del velo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces nunca, jamás una señal externa puede transformarnos y puede santificarnos si no va acompañada de un cambio y de una transformación interna producida por el Espíritu Santo. Entonces las cosas externas no nos ayudan en nuestra vida espiritual de ninguna manera si no van acompañadas de lo interno, de convicciones profundas, digamos, y de querer vivir en obediencia y buscar la voluntad de Dios. Entonces hay algo que sí es necesario, digamos, decir, no solamente para Rosita que nos pregunta, sino para cualquiera que tenga esta inquietud. ¿Qué pasa si yo estoy entonces en una iglesia donde es obligatorio el uso del velo? Bueno, Colosenses 2 nos dice que hay libertad en Cristo. Entonces no estamos obligados a someternos a ese tipo de reglas, pero si hay algo importante que debemos aclarar y debemos tomar este tema con muchísimo cuidado. Número 1, yo debo pedirle a Dios dirección y que me dé sabiduría para tomar una decisión. Número 2, yo debo evaluar si la iglesia donde me congrego tiene líderes sanos, líderes que enseñan verdaderamente la palabra de Dios, líderes que dan señales de santidad, de verdadero amor por su rebaño, por el pueblo de Dios, por la iglesia, de verdaderamente que están comprometidos con el crecimiento espiritual de sus ovejitas, de los miembros de la iglesia. Entonces, ¿puedo yo considerar, aún estando yo libre para no usarlo? Pero si en esa iglesia enseñan, tal vez por una falta de revelación, de entendimiento, de profundizar más en este tipo de capítulos, tal vez en esa iglesia enseñan que se debe usar. Entonces lo primero que yo invitaría a hacer es hablar con su pastor, si es un pastor que ama sus ovejas, que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero pastor. Hablar con él, expresarle mi inquietud de yo no querer usar el velo y tal vez ahí se resuelva el asunto, pero si tal vez hay una imposición y se está enseñando que ya de pronto ese velo tiene algo que ver con nuestra virtud o algo digamos relacionado a nuestra santificación, o realmente ahí sí hay que considerar y pedir mucha sabiduría a Dios, porque ciertamente hay libertad en Cristo y no estamos obligados a usar ese velo. Y si usted lo quiere usar, usted tampoco peca. Si usted quiere ser obediente a su iglesia y usarlo, usted no peca. Pero usted ya lo usa con ese entendimiento de que eso no la hace más virtuosa y que eso se usaba como una señal de autoridad. Pero si usted quiere usarlo para ser obediente y pues, digamos, seguir el mismo patrón que hay en su iglesia, puede usarlo tranquilamente. Pero si usted no desea usarlo y hay algo que le incomoda, y si eso viola su voluntad, viola su conciencia, viola su libertad, entonces ciertamente usted debe considerar si tal vez debe congregarse en una iglesia que pues no exijan el uso de ese velo. Pero yo le animo a que no vaya a causar división en su iglesia, que no vaya a imponer el entendimiento de este pasaje en otros, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo termina diciendo que muchos usan estos temas para contender, pero nosotros no hacemos eso en las iglesias de Dios. Entonces, no es para contender con este tema, simplemente si usted no está de acuerdo, si usted cumplió con todos estos pasos y no se resolvió nada, usted sigue insatisfecha, pues simplemente yo creo que lo más sabio es cambiarse de iglesia después de haber orado y haber cumplido todos estos pasos. Pero si usted ama a sus hermanos, ama a sus pastores, es un siervo fiel, simplemente no, pues todos tenemos una
revelación progresiva de la palabra de Dios. Hay unos que recibimos revelación de unas cosas, hay otros que otras, no todos crecemos en conocimiento de la misma manera. Y ciertamente si usted los ama y solamente este es el único pretexto, pues considere usar el velo, pero pues ya entendiendo de que es usted una mujer libre y lo que más bien quiere enseñar el pasaje es animar a las mujeres a una actitud humilde, respetuosa y sumisa y sujeta a sus esposos y a sus autoridades. Entonces espero que este video haya sido de edificación y bendición para ustedes. Que el Señor los bendiga. Aquí al final les voy a dejar unos versículos para que complementen eso que hemos estudiado. Que el Señor los bendiga.